Muy buenos días a todos nuestros seguidores de esta página Encuentros Cusco Pasado y Futuro, que organiza el Centro de Estudios Históricos Luis de Valcárcel, Nodum Escénica y en la plataforma de divulgación cultural. El fin de este espacio es, en el mes del Cusco, más hablar sobre cómo nuestro potencial del pasado puede darnos un futuro de cara a que el turismo es sensible, los productos de los cuales vivimos, minerías y hidrocarburos, pueden ser sustituidos y el Cusco necesita un proyecto luego de que tenemos muchos presidentes, expresidentes en complicaciones, falta de un liderazgo, hemos perdido el paso y a pesar de ello tenemos potencialidades. En esta ocasión, el tema que nos trae es un tema netamente del futuro y de proyección, a cargo hoy de una destacada personalidad, un líder, sin duda, regional y nacional, como es el doctor Ali León Charca. El doctor Ali León Charca es abogado con 29 años de ejercicio profesional. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tiene una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y estudios en la maestría de Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido juez titular laboral, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco, en 2 oportunidades, director de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Cusco y es docente universitario de pre- y posgrado en la actualidad en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Lima. Es analista político, autor de libros y artículos científicos, conferencista nacional e internacional y árbitro en conflictos laborales públicos y privados. Durante el año 2020 ha sido asesor de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. Y desde el año 2021 es asesor de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos pues ante nosotros a una destacada personalidad con un currículo y una trayectoria impecables y lo que tiene que decirnos ahora es sumamente importante. Doctor Ali León Charca, muy buenos días. Muy buen día, doctor Martín Romero. A través de usted sean mis primeras palabras de saludo a nuestra tierra en esta víspera de la fecha formal del Inti Raymi, también el Día del Campesino, y en ello todo el significado que trae consigo la conexión del hombre con la tierra. Sea también esta primera intervención de gratitud al Centro de Estudios Históricos Luis de Valcárcel por haberse fijado en esta modesta persona para desarrollar esta breve conferencia que más que un lanzar de ideas es más bien un compartir de puntos de vista con quienes nos interlocutan en esta oportunidad y canalizar de alguna manera el pensamiento en voz alta de ese que nos aborda en fueros privados respecto de un tema que siempre nos convoca, que es el Cusco y sus desafíos. Hoy hemos querido, de alguna manera, redondear posiciones a partir de lo que ya se ha tratado en este ciclo de conferencias, a partir del aporte de estudiosos valiosos, empezando de usted mismo y de las personalidades que nos han acompañado en los días pasados, con posiciones muy interesantes, dignas de estudio, pero que consideramos necesitan también la visión a futuro. Eso que en política se ha capitalizado, pero que no se ha entendido. Y que probablemente, y espero, sea usted y quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, coincidentes en este pensamiento, requieren del constructo inmediato siguiente, ¿no? Que es la proyección. Porque
el espacio, el tiempo, la relación de espacio-tiempo, la teoría einsteiniana, nos enseña precisamente eso, ¿no? La relatividad que no solo es espacial, sino también es general. Y por cierto, entender cómo en la filosofía, en la cosmovisión de nuestros mayores, estos aspectos ya eran entendidos. Cómo es de que en nuestra sociedad inmediata anterior asumía el espacio y el tiempo como una unidad, algo que hemos tenido que corroborarlo desde la física cuántica, ¿no? Para efectivamente comprenderlo en estos tiempos. Entonces, es cierto que en nuestro país algo que ha abundado y que seguramente abunda todavía desde el abordamiento teórico es el diagnóstico. Y probablemente del diagnóstico no hemos pasado. Y en realidad, a veces los intelectuales, pues, nos sentimos comprometidos con algo más que se pudiera hacer muchas veces tercamente, ¿no? Porque los intentos, los propósitos, las buenas voluntades parecieran no ser suficientes cuando se trata precisamente de alguna manera brindarle a las generaciones la posibilidad de comprender adecuadamente la fenomenología que ya hemos experimentado y que según Giambattista Vico estamos condenados a volver a vivir. No se sabe con qué intervalo, pero de eso se trata el corsi et ricorsi. Y muchas veces acudir a la filosofía termina siendo el primer y el último reducto que le queda al pensamiento. Es por eso que hemos diseñado esta participación desde un punto de vista teórico, por cierto, pero a partir de la adecuada comprensión del Cusco actual desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista sociológico, el cual vamos a abordar inicialmente y muy rápidamente, para proyectarnos luego al punto de vista económico. Siempre he disfrutado mucho en la lectura cuando intelectuales no economistas abordan temas de economía. ¿Y por qué? Porque lo hacen desde su posición de consumidores, lo hacen desde su posición de agentes en el mercado. No lo hacen con las rigideces que a veces la ciencia termina dogmatizando y por cierto termina aislando porque no necesariamente son parte del dominio del común de las personas. Entonces, con la modestia y la reserva que eso trae consigo, ya que no somos economistas, pero estos temas siempre nos han inquietado, y sobre todo el de las cifras, que en la segunda parte de esta breve intervención abordaremos algo de eso, que termina siendo parte recurrente en el ejercicio intelectual de estos tiempos, que es el diagnóstico, pero con una clarísima proyección al desafío que nos espera. Entonces, empezando en el introito, diremos que sociológicamente hay un tema que compromete al Cusco de aquí al 2050. ¿Y por qué este año? Porque el 2025 está a la vuelta de la esquina. Entonces, tal vez a inicios de este siglo XXI, cuando se hablaba del nuevo milenio, el desafío era el Perú, el Cusco al 2025. Y me di la molestia de leer algunos trabajos que se hicieron, por ejemplo, desde Centrum Católica, desde SAM y desde otras casas de estudio, incluso organismos no gubernamentales y hasta empresas privadas. Y créanme que el Perú ha defraudado largamente todo lo que se diseñó para estos primeros 25 años de este nuevo milenio. Probablemente no se ha logrado nada de lo previsto. Y en esto ya me adelanto un poquito a lo que vamos a tratar, tal vez con cierto énfasis más adelante. Cuando se mira un país, una región, una ciudad de cara al futuro, tenemos la mala costumbre de enfocarlo casi exclusivamente en infraestructura. Y creer que lo que le falta en infraestructura al Perú, a la región Cusco y a la ciudad de Cusco son obras. Y la megalomanía que a veces termina invadiendo e insuflando el espíritu de algunas autoridades. Creo yo que el tiempo de los egocentrismos, el tiempo de las obras faraónicas y de los afanes de posteridad en la mente y en el corazón de las personas, probablemente terminó en nuestra ciudad y en nuestra región
con el Coscoruna Daniel Estrada Pérez. Y probablemente habrá que pensar, como tan solo ayer le escuchaba a un analista deportivo que planteaba el futuro del fútbol. Parece curioso, ¿no? Como saltamos de un tema a otro con tanta facilidad y tal vez hasta grosero. Pero planteaba este señor que en los últimos tiempos el fútbol ha dejado de ser un deporte de individualidades, ¿no? Y de reconocimientos al más talentoso, al más competente, al rey del fútbol, al mejor de todos los tiempos, para convertirse más bien en un escenario de colectividades, en la sumatoria de esfuerzos y de resultados, porque finalmente el fútbol no se gana pues con jugadas bonitas, no se gana con aplausos ni con besos, el fútbol se gana con goles. Y en política, y probablemente en política pública, cuanto más en economía, no vamos a vivir de aplausos y de reminiscencias y de pasadismos. Como alguna vez me enseñó y con mucha claridad nuestro común amigo, el arquitecto Guido Bairo, a veces en nuestra sociedad estamos plagados de cusqueños que miran el futuro con los ojos en la nuca, ¿no? Siempre hacia atrás. Y carentes precisamente de esa objetividad que estos temas demandan. Es por eso que nos planteábamos el desafío de mirar esto desde un punto de vista sociológico capital, porque hay un tema del cual no podemos estar ajenos y que nos compromete, creo, a todos desde la vertiente que sea. Y es el tema del chauvinismo, es el tema del cusqueñismo llevado a la ideología, es el tema de sentirnos particularmente especiales por haber nacido en determinado sitio. Y si bien es cierto, las explicaciones son varias, nada más yo me quedo con las visiones de algunos sociólogos contemporáneos que sostienen si es que podríamos asumir una China continental como la actual sin Beijing, ¿no? O si podríamos comprender una Italia posmoderna sin Roma, o de pronto Egipto sin el Cairo, o Grecia sin Atenas. Es posible comprender Sudamérica, no hablemos del Perú, que finalmente pudiese ser una anécdota republicana, pero podríamos comprender Sudamérica sin el Cusco. Entonces, es cierto, todos los cusqueños somos particularmente orgullosos o criados dentro del afán del orgullo, del esplendor de nuestro pasado, pero el efecto de ese concepto a veces termina siendo una barrera que no terminamos de superar. Es un valladar que está ahí siempre presente y que franquearlo realmente es complejo, porque no hemos terminado de entender que el verdadero valor del Cusco no está en el resto arqueológico, no está en el concepto colonial de las calles, ni siquiera en la riqueza del idioma, de la tradición, en el folclore, que no solo es música, que no solo es danza, sino que es la sumatoria de las costumbres, de las tradiciones. La verdadera riqueza del Cusco, y esto en alguna oportunidad se lo dije al propio Daniel Estrada, está en los cusqueños. El verdadero patrimonio del Cusco es un patrimonio vivo, es un patrimonio vigente. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a este mundo que ya nos lanza casi consustancialmente a la coexistencia con temas que ni siquiera estaban en nuestra mente tan solo 5 años atrás, como la inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser el Cusco del 2050 con la inteligencia artificial? No sé si sumando o restando al intelecto, que de por sí es un desafío para la universidad como concepto, no para alguna institución en particular, en el Perú y en nuestra tierra. ¿Cómo vamos a afrontar el desafío del transhumanismo, que parece ya inminente? O sea, la amalgama perfecta entre la tecnología y la biología. ¿Cómo vamos a afrontar
la desaparición de algunas carreras o de pronto de algunos oficios en la sociedad. Y con ello, seguramente lo que ya se ha denominado la quinta revolución industrial y un fenómeno de desempleo masivo que ya se está empezando a vivir en el mundo. Se vaticina un fenómeno económico mucho más complejo de aquel que experimentamos con la Gran Depresión en los años 30. Hay quien ya ha hablado de la mega depresión y que significaría los niveles experimentados con motivo de Bretton Woods y del cambio del patrón oro y todo lo que trajo consigo la economía de posguerra en los Estados Unidos y en Europa, pero elevado a la novena potencia. Lo plantean así los economistas contemporáneos. Porque si al propio fenómeno de maquinización, de hipertecnologización, tenemos que sumarle las consecuencias del post-COVID y probablemente de una nueva pandemia que se viene en los próximos años, la misma gente que anotició el tema del COVID hace 10 y que nadie escuchó, vuelve a decir que el mundo está a puertas de un fenómeno muy similar y muchísimo más complejo en los próximos 3 años. Y tampoco los estamos escuchando. Una vez más, entonces, pues dicen, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. En Europa estos temas ya se están viviendo, con crisis agudísimas como las de Francia, ¿no? Impensadas en relación al tema de la seguridad social. El mundo está empezando a pensar una vez más, está empezando a mirar una vez más en la trascendencia del derecho al trabajo por encima de la noción del derecho del trabajo, en cuyo debate todavía estamos enfrascados en el Perú, y sin capacidad de proyección. Entonces, es por eso que el gran tema del que hablábamos, a fin de terminar, de superar situaciones tan anecdóticas como estas, de que cuando se designa un funcionario en el Cusco, lo primero que miramos es si es cusqueño o no es cusqueño. O sea, si nació en el Antonio Lorena, en el Salud, en el Regional, ¿no? O es de alguna provincia, porque si tiene la desgracia, no sé, de haber nacido en Puno, en Arequipa, en Ayacucho, ya empezamos a verlo como extraterrestre, ¿no? Como alguien que no pertenece a nuestra especie y por tanto no es digno de ocupar una función. Ese es un fenómeno auténticamente chauvinista que nada tiene que ver con otros aspectos que han matizado nuestra economía en nuestros últimos años, como la migración, ¿no? Que ese es otro gran tema y otro gran debate que en su momento tendremos que estudiar y evaluar en su real magnitud. Pero ciertamente, pues uno no escoge dónde nacer, uno escoge sí dónde vivir. Y en realidad tendríamos que empezar a privilegiar detalles como estos. Para ese efecto, creo que algo que tenemos que empezar a admitir dialécticamente es el mestizaje. Y creo que en eso todos tenemos que reconocer el invalorable aporte que en los últimos años ha desarrollado el doctor Martín Romero, muchas veces nunca bien ponderado, ¿no? Porque no todos están preparados para escuchar la verdad. Dice el Evangelio de Juan que la verdad nos hará libres, pero la verdad pues no siempre es lo que queremos escuchar. La verdad es la verdad y nada más, ¿no? Y muchas veces nuestras miopías mentales terminan imponiéndose y terminan colocándonos en situaciones altamente complejas, en situaciones muchas veces irreversibles. Entonces, cuando en el Cusco pretendemos quedarnos en una fase alquimista, metafísica para la explicación de los fenómenos, claro, cualquier actitud de pronto o muchas veces rimbombante, ¿no? Fascinada con el pasado, con el esplendor de lo recibido, sin ninguna explicación lógica, científica, realmente científica, ¿no? Porque mientras hay cosas que se hacen en la universidad, automáticamente las asumimos científicas, cosa que no necesariamente es así, ¿no? Pero hay elementos
que están ausentes en el quehacer intelectual del Cusco, pero considero que en algo en lo que debemos de trabajar todos, desde el lugar en el que nos encontremos, de cara a los próximos 25 años, es sin duda a consolidar la aceptación ya absoluta y determinante, dialéctica del mestizaje. Empezar a mirarnos como fruto de una riquísima herencia ancestral de nuestros mayores, de los naturales, no solo del Cusco, ¿no? Los antasayas, los alcahuizas, porque a veces creemos que el fenómeno post-Manco Cápac, que es más bien del Collasuyo, es la riquísima tradición del Cusco, aceptándola esa también, donde se produjeron mestizajes en la época pre-inca, y por supuesto la heredad de la invasión española termina por convertirnos en una capital cosmopolita, ¿no? Que debe de ofrecerle al cusqueño de las próximas décadas algo que resulta fundamental. Así como a los estados se les exige gobernabilidad, yo pienso que lo mínimo que debe de ofrecerle una sociedad, una región a sus habitantes es vivibilidad, o sea, la posibilidad de que existan oportunidades que le permitan vivir dentro de ese espacio geográfico, sin importar la actividad a la que se dedique, porque las oportunidades tienen que ser realmente horizontales y para todos. Y en eso no hemos trabajado. Y créanme cuando les digo que esto trasciende las ideologías, trasciende los pareceres, porque si realmente alguien tuviera la receta, ya se hubiese logrado en alguna parte del mundo. Con mayores o menores resultados, en algunos lugares las cosas han marchado, pero eso no significa que realmente se haya logrado. Es por eso que para esta segunda y parte final de esta intervención hemos traído algunas cifras que nos van a mostrar cómo está el Cusco en materia económica y cómo existe un elemento pernicioso que está deteriorando el concepto de la producción y de la productividad en nuestra tierra, que necesariamente tenemos que superar. Tan solo hasta hace 2 días estaba en la disyuntiva, mi estimado doctor Romero y distinguidas personas y personalidades que nos escuchan hoy, de si compartir cifras recientes, que las hay, no muy trabajadas, no sé qué está pasando realmente en esto, o cifras anteriores al COVID. Porque realmente el COVID lo ha movido todo. Lo ha movido todo de una manera que en macroeconomía y en estadística la variable se ha hecho inmensa y de verdad las especificaciones son hasta sofistas y no convencen. Entonces, he preferido traerles algunos datos pre-COVID, que son más sólidos, que nos demuestran o que pretenden demostrar que no todo lo que brilla es oro y que quizás uno de los grandes temas que tenemos que derrotar es precisamente al que le hemos llamado mitología. Fuera del escenario, por supuesto, social, ¿no? Fuera del escenario antropológico que esto puede tener y con la explicación de vida, porque pareciera que en el Cusco, pues, vivimos de mitos, ¿no? Pareciera que todos hemos crecido escuchando al ya desaparecido Víctor Abel del Castillo en su viaje a lo desconocido, ¿no? Y suministrándonos exclusivamente de esa parte mágica, ¿no? Donde en el Cusco todo es posible, pero al final no se logra nada. Bueno, vamos a hablar un poco de mitología en relación a la producción. Y esta partecita le hemos llamado mitología y realidad. Dice nuestra presentación, cuando nos topamos con el término mitología, resulta imposible no asociarlo con conceptos sinónimos o complementarios como paganismo, teología, leyenda, sobre todo leyenda, ¿no? Gentilidad, alegoría o cosmogonía. Nociones estas a las que los pueblos suelen acudir para explicar su pasado o ciertos fenómenos de naturaleza diversa en busca de sus orígenes, que eventualmente se pierden en lo más remoto de los tiempos. Bueno, en purismo, eso es mitología, eso es lo que nos dicen los diccionarios, eso es lo que nos dicen los tratados y que hemos recreado un poco en este concepto propio. Vemos además, el rol alegórico de los mitos persigue precisamente alcanzar esas explicaciones que no se encuentran de por sí en la ciencia y que por tanto demandan algo de credo para depositarse en el imaginario de las colectividades. O sea, hay que tener fe, pues, ¿no?
un poco como cuando uno acepta una religión, ¿no? Tiene componente dogmático, por supuesto, creer en cosas que no aportan nada de evidencia, logrando en ocasiones trepar a niveles dogmáticos e incontrovertibles, que constituyen las principales características de las denominadas leyendas urbanas o mitos urbanos, cuando el ejercicio mental se desarrolla en estos tiempos de urbes y tecnología. O sea, ¿hay leyendas urbanas? ¿Hay mitos urbanos? ¿Hay mitos contemporáneos? Sí los hay. Vamos a descubrir juntos uno. Una recurrente leyenda urbana que muchos repiten sin evaluación es esa suerte de deleznable axioma sobre la producción en la región Cusco, basada en el punto pernicioso y falaz que el 80% de la economía regional es fruto del turismo. Y por tanto, este insigne arte constituye su principal actividad económica. O sea, el turismo es la principal actividad económica de la región Cusco. Esa sensible, intocable y totémica gallina de los huevos de oro, convertida en el estandarte lucrativo al que todos deben de proteger y ponderar por encima de cualesquier otra actividad económica, social, cultural, política y religiosa en la región. Pues todos, directa o indirectamente en Cusco, vivimos del turismo. Ok, acabemos con ese mito. Falso. La estadística no miente y se somete a los rigores de la exactitud, a tiempo de presentar datos que revelan realidades incontrovertibles que necesariamente deben ponderarse antes de aligerar criterios y promover retorcidos pensamientos en los demás, avivados, quién sabe, por la más supina ignorancia o la más perversa animosidad. Habrá que escoger. En el denominado perfil del empleo en el turismo cusqueño, es un trabajo que no se ha vuelto a hacer, que está ahí. El número de empleados formales que de manera directa registra el turismo en Cusco, entre microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, alcanza únicamente a 33.285 trabajadores. Estamos hablando antes de la pandemia, cuando se supone que todo era crecimiento, que todo era magnífico. 33.285 trabajadores en turismo. Cifra a la que sin mediar explicación alguna le han sumado las cantidades de empleo turístico informal y del empleo en unidades económicas sin negocio, no necesariamente informales, totalizando un generoso resultado de 60.054 trabajadores que constituyen tan solo el 7,84% de la PEA regional. O sea, 7%, 7 de cada 100 de personas que trabajan en la región Cusco antes de la pandemia tenían que ver con el turismo. Sumándole todo, ¿eh? Formales, informales, directos, o sea, hasta los taxistas están dentro de esta estadística. Y representa poco más del 7% de la PEA regional. Es decir, ni una décima parte, ¿no? Siendo que esta es la verdad de la milanesa. Yo en este punto nada más hago una reflexión sencilla. ¿Es verdad o no es verdad que hemos tenido una experiencia de laboratorio en relación al turismo? La pandemia nos ha demostrado que durante más de 2 años el Cusco no ha tenido turismo, y lo voy a decir de modo crudo y como se deben de decir estas cosas, puro y duro. ¿Quién se ha muerto sin el turismo en el Cusco? Se han muerto quienes se contagiaron del COVID y que tenían comorbilidades y que lamentablemente no tuvieron la asistencia médica adecuada. Como se diría en la época de las grandes pestes en Europa, como siempre se mueren los pobres. La gente que ha podido atenderse, la gente que contaba con un seguro, la gente que ha podido acudir a cierto, no sé, menester familiar o quehacer colectivo o a la venta de emergencia de algunos enseres, se ha podido curar y ha sobrevivido. Pero por falta de esta actividad económica, ¿quién ha padecido en el Cusco? O sea, ¿es realmente cierto que todos vivimos del turismo? Y a pesar de esa evidencia del laboratorio, que es científica, y que se refleja en las estadísticas, ¿vamos a seguir diciendo que el Cusco vive del turismo? Es más, me atrevo a lanzar un desafío adicional. ¿Qué país en el mundo, y miren que no digo qué países, simplemente digo qué país en el mundo ha alcanzado el desarrollo en base al turismo? Por favor, si alguien lo sabe, mencióneme uno. ¿Alguna vez alguien en una conferencia presencial levantó la mano y me dijo España? Falso. Lo mejor que ha logrado España en base al turismo es mantenerse durante el momento de la burbuja, cuando todo eclosionó en parte de Europa, sobre todo en España, como consecuencia de esos créditos en vacío que se dieron para la adquisición de inmuebles y que, por supuesto, inflacionaron la economía española y
de parte de Europa occidental en ese momento. Pero bueno, o sea, un retén, un soporte, ¿no? Esos casi 60 millones de turistas que llegan a la Alhambra allá en España. ¿Pero eso es desarrollo? ¿España es un país desarrollado? La economía de posguerra, sobre todo de post-Segunda Guerra Mundial, nos ha demostrado que tanto Alemania como Japón, que fueron naciones diezmadas, incluidas 2 bombas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, en menos de 10 años ya estaban en vías de desarrollo. ¿Fruto de qué? ¿Del turismo? ¿De los servicios? Está demostrado ya que lo único que tiene el poder para generar el desarrollo, a través del empleo, por cierto, porque no hay otra forma de distribuir la riqueza que no sea generando y dotando de empleo sostenible y rentable a la sociedad, es la industria. Solo la industria tiene ese poder, o sea, ni siquiera las actividades extractivas, porque el otro gran mito del cual hablaremos en otro momento es la minería, pero nos centramos en el mito del turismo en el Cusco en este momento y con los pies en la tierra y actuando como lo haría histórico socialmente el doctor Martín Romero, diciéndole la verdad a la gente, la verdad que a veces no se quiere escuchar. Hoy nos hemos querido comprar el pleito de decirle la verdad a nuestra sociedad en relación a este tema. Y de dejar de mirar las cosas de reojo y empezar a llamar al pan, pan y al vino, vino, como corresponde. Porque solo así, con datos ciertos y con visiones objetivas, estaremos en condiciones de afrontar el futuro. En otro ejercicio inexplicable, nos dice la presentación, ya esta cifra inflada y sin sustento, deciden sumar las cantidades correspondientes a las denominadas unidades económicas indirectas, conexas y no específicas, formales, informales, o sea, hasta lo no específico, o sea, hasta lo que no tiene que ver con el turismo también es sumado ahí, ¿no? Y de unidades económicas sin negocio vinculadas al turismo, que hacen 49.955 y 10.012 empleos, cada cual en ese rubro, ¿no? O sea, las que tienen negocio y las que no tienen negocio. Consolidadas, que añadidos a la presuntamente resultante anterior, ¿no? A la que hemos visto, de poco más del 7%, dan un total de 116.021 empleos, que equivalen a 15,15% de la PEA regional del Cusco. O sea, sumándole todo, incluso lo que nada tiene que ver con el turismo, 15,15% de la PEA antes de la pandemia tenía que ver con el turismo. O sea, podemos decir que todos en el Cusco tenemos que ver con el turismo, que todos dependemos del turismo y tenemos que arrodillarnos ante su majestad del turismo, porque de eso se trata, porque de eso vivimos. ¿Quién nos hace comer esa hostia, que es más una piedra de molino, ¿no? Todos los días, y quién nos obliga a repetir ese sonsonete? La cifra enunciada es fruto de una yuxtaposición de cuantías, fruto de conceptos no del todo compatibles, las que debieran discriminarse para un abordamiento técnico y honesto, libre de fanatismos y tendencias. No obstante, presentados así como un todo, llevan una primera e irrefutable conclusión, a saber, por muchos cuerpos de desventaja, el turismo no es la principal actividad económica de la región Cusco. Y esta verdad estadística tiene que repetirse con la misma intensidad de esa vieja y conveniente mitología vernáculo contemporánea que en los últimos años ha minado nuestra necesidad de construir cultura productiva. Cultura productiva y turismo no es lo mismo, por si acaso. Cultura productiva regional, sensata y libre de influencias que buscan descalificar, cuando no agredir, cualquier otra opinión colectiva o personal que no le signifique dividendos. Muy generosamente, el doctor Romero, cuando nos presentaba al inicio de esta breve conferencia, mencionaba nuestro paso por la Cámara de Comercio. Y yo doy testimonio de eso. Cuando hemos tratado de ser científicos en la Cámara de Comercio en relación al turismo, nos han llovido pues los tomatazos, los cebollazos, los huevazos, ¿no? Porque pareciera que la Cámara de Comercio en Cusco es la Cámara de Turismo, ¿no? Todo el mundo tiene que estar ahí, ¿no? Adornado y embadurnado de turismo o de criterio turisticoide, porque de lo contrario, ¿no? Si no se emiten pronunciamientos en contra de las movilizaciones del Cusco, si no se agrede a quienes están intentando una reivindicación
seguramente justa, seguramente solidaria, pues bueno, está atentando contra los intereses materiales de la región. Oiga, todo con sensatez, ¿no? Nada con fanatismo. O sea, hay en nuestra tierra talibanes económicos, ¿no? Que creen que como aprendieron hace 30 o 35 años, muchos de ellos de casualidad, porque ninguna formación tienen en los temas turísticos, las cosas deben de mantenerse hasta estos tiempos, ¿no? Y ese ejercicio por el cual han desarrollado sus bíceps, que solo consiste en llevar dinero hacia sus billeteras, tiene que continuar sempiternamente, pero ya es tiempo de mirar las cosas con un poquito más de horizontalidad. Y luego decimos que respetamos al turismo, y claro que lo hacemos. Tanto lo respetamos que criticamos esas maniobras que no tienen nada que ver con la actividad natural, generosa y graciosa que significa compartir nuestra heredad con los demás. ¿Qué de malo tiene? Por supuesto, en tanto no agreda la cultura, en tanto no signifique la desaparición o la afectación precisamente de la heredad, ¿no? Y respetamos al turismo y sus profesionales, a tiempo de preocuparnos que se mantenga a la saga en el PBI, porque está a la saga en el PBI, sobre todo nacional, ¿eh? El turismo no es ni por pálida coincidencia la actividad más rentable del Perú. Ya estamos viendo que en el Cusco mismo es simplemente una más de las actividades. Eso obliga a replantear estrategias para revertir sus altos niveles de empleo informal. O sea, el turismo se ha convertido en una actividad rentista, puramente rentista, de privilegio de unos cuantos. La informalidad campea en todo en el ámbito turístico y es algo que se tiene que reconocer. Casi iguales a los de su empleo formal. O sea, es una de las pocas actividades donde las estadísticas nos dicen que la formalidad y la informalidad en el turismo están a la par. Dramática realidad que nunca superaremos, aparentemente, si seguimos maquillando realidades y alardeando sobre posiciones que no se ostentan. O sea, porque vamos a creer que todo está bien, que las cosas marchan excelentemente, que todos vivimos el turismo, cuando en realidad esto no es así. La situación social del Perú y del Cusco presenta un panorama incierto. Y aquí hablamos concretamente del futuro. Si tenemos que hablar del Cusco del 2050, la palabra que define esa visión de futuro es la incertidumbre. En el que la presencia del Estado es necesaria. Pues sí, o sea, ¿qué más importante, qué más grande, qué más completo que el constructo del Estado en la humanidad? 7000 años antes de Cristo ya había Estado en Ur, en Irak. Y eso está demostrado por la arqueología. Y en el caso del Perú, en Caral, ¿no? Entonces, cerrarse a la existencia del Estado, o sea, creer que el Estado no sirve, seguir apostando por menos Estado en las actividades más importantes, como por ejemplo la educación, es negarle la posibilidad no solo de vivilidad a quien le corresponda, sino de cultura a una sociedad. Y creo que eso ni capitalistas ni marxistas lo aceptan, ¿no? Situación en la que sin duda tendremos que ahondar y evaluar probablemente en conversaciones posteriores. Porque luego de varios periodos gubernamentales en los que se registraron tasas significativas de crecimiento del PBI, hablamos del 2010, 2011, 2012, la época del piloto automático, ¿no? ¿Se acuerdan de una candidata diciendo que el Perú ya estaba en piloto automático, ¿no? O sea que poco más que si el Perú era gobernado pues por una escoba vestida, el Perú iba a llegar al desarrollo. Alguien incluso se atrevió a decir, alguien que ya no está entre nosotros, que el desarrollo era inminente, ¿no? Que este paso del Perú iba a alcanzar el desarrollo. Evidencia de que crecimiento económico y desarrollo no son lo mismo, ¿no? La persistencia en la pobreza, sobre todo aquella denominada pobreza dura, se mantiene y luego del COVID se ha incrementado, se ha duplicado. O sea, y esto es algo de lo que en realidad muy pocos hablan. Para generar un esquema de crecimiento sostenible basado en el desarrollo de la persona, se debe incrementar las capacidades de la PEA, que de acuerdo a cifras del INEI se encuentra subempleada debido a las ofertas de trabajo informales. La informalidad, ¿no? La joya de la corona. El motivo por el cual Pedro Pablo Kuczynski fue a arrodillarse a su papi Donald Trump y permitir que ciudadanos extranjeros vengan a disputarle la informalidad a los peruanos. Porque es a eso lo que han venido y finalmente es en eso en lo que están y en lo que se han quedado, ¿no? Se puede inferir que la situación actual del empleo es producto del sistema económico, por cierto, 80% de informalidad, ¿no? En el cual la intervención del Estado se justifica debido a que el denominado mercado laboral
tema que es debatible, porque muchos sostienen que no existe tal mercado laboral y el mercado productivo en general presentan las denominadas fallas del mercado. Y aquí vamos a hacer un poquito de reminiscencia económica para objetivizar de qué estamos hablando. De acuerdo a la teoría económica de Friedman, un capitalista, no alguien que apueste por economía social, el mercado posee una mano invisible que genera un equilibrio. O sea, el mercado lo resuelve todo. Friedman, ¿no? Dejémoslo ahí. Según Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, las fallas de mercado surgen cuando hay información asimétrica. Eso quiere decir que los agentes no poseen el mismo acceso a la información. Estamos hablando de información. No me dejará mentir el doctor Romero, pero allá en los años 70, la lucha, incluso en las universidades, era por el acceso a los medios de producción. Hoy por hoy, la lucha es por el acceso a los medios de información. O sea, ¿qué mercancía tan valiosa y potente es la información? En el Perú, ello se aprecia claramente y en el Cusco se puede analizar con mucha mayor nitidez. En el Cusco todos repetimos el tema de la mitología del turismo. Claro, hemos traído coloquialmente y hemos recordado la esencia espiritualista de nuestro teacher Víctor Abel del Castillo, pero repetimos lo que 2 o 3 periodistas vienen diciendo hace 3 años, ¿no? o hace 30 años, mejor dicho. O sea, exactamente lo mismo, que no han cambiado de esquema, pero a los que sacrosantamente escuchamos todos los días a partir de las 6 de la mañana. Y esa es nuestra visión de ciudad cosmopolita, ¿no? de eje de culturalidad, de foco de interés mundial. O sea, se va convirtiendo en algo sumamente doméstico y casero. Nos dice además que se aprecia en el informe técnico sobre evaluación de la pobreza monetaria entre el 2019 y el 2015 que el 30,8% de los peruanos se encontraban en situación de pobreza en el 2010. Este índice tuvo una reducción significativa al 2014, al pasar al 22,7%, mientras que en la región Cusco, el 42,7% de la población se encontraba en condición de pobreza en el 2010, cifra que se redujo en el 2014, llegando a registrar un 18,7%. Esto según el INEI del 2016. Estamos trabajando con cifras exclusivamente pre-COVID para que el elemento no termine por matizar de modo definitivo lo que tenemos que indicar. Y con esta presentación terminamos. En ese informe del 2016 se aplicó test estadísticos que arrojaron 5 grupos de departamentos, propiamente regiones, con niveles de pobreza extrema y estadísticamente análogos, o sea, muy parecidos. En el año 2015, en el primer grupo aparece solo Cajamarca, con la mayor tasa de pobreza extrema, entre 16,63 y 23,89, la meca de la minería en el Perú, ¿no? Mientras que el último grupo, es decir, el de los menos pobres extremos, aparece en las regiones de Lima, Tacna, Tumbes, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Arequipa y Callao. La región Cusco se encuentra en el cuarto grupo, junto con las regiones de Ancash, Junín, Lambayeque y Ucayali, con una tasa de pobreza extrema entre 2,8 y 3,67%, lo que significa porcentajes mayores a los registrados en el 2014, INEI 2016. Y una vez más, el tema COVID. El tema COVID ha sido un gran laboratorio. ¿Por qué la economía cusqueña no ha colapsado? ¿Por qué la economía de la sierra no colapsó durante el periodo COVID? Porque la evidencia de algo que siempre hemos sostenido, que nuestra región se basamenta en la agroindustria, es la razón y el porqué fundamental de que las economías de grandes regiones de la sierra peruana no hayan colapsado. Porque el agro siguió produciendo. Porque sanos o enfermos, los peruanos tuvimos que seguir alimentándonos. Y porque ciertamente en la región Cusco, más del 70% de los cusqueños se dedican a la agricultura o actividades agropecuarias. Sector totalmente abandonado, sector totalmente a la deriva y que demandaría de un esfuerzo superlativo de cara al 2050. Porque sin duda allí está la posibilidad de lograr situaciones tan significativas como las que representaron tan solo hace unos años en Ica, lograr el sueño keynesiano, la teoría del pleno empleo. En Ica todos tenían trabajo hace unos años, en base a la producción y exportación de espárragos.
O sea, productos orgánicos de elevadísima calidad, demandados por el mundo, comprados principalmente por Europa y Asia, que le significó pleno empleo a los ciudadanos iqueños. Ahí está la evidencia. O sea, el valor agregado, la transformación, que era simplemente envasar al vacío espárragos. El Observatorio Socioeconómico Laboral del Cusco, OSEL, hablemos exclusivamente del Cusco y en esta parte final, sostiene que el valor agregado bruto, el VAP de la región Cusco, tuvo un comportamiento irregular. Es así que el año 2010 registró una variación positiva de 13,3 respecto al año anterior, siguiendo una tendencia decreciente hasta el año 2012, que registró una variación positiva pero menor de 1,9%. En el 2013 es el año donde registró el pico más alto de 17,5 para luego nuevamente tender a la baja, mostrándose un pequeño crecimiento solo del 0,5 en el año 2014. En el Cusco no creamos empleo. Esa es otra verdad de la milanesa. Y por algo será, ¿no? Porque esa actividad tan importante, tan omnipresente, no crea empleo. En el caso de la minería, la explicación es mucho más sencilla, porque hoy con la tecnología, donde antes seguramente laboraban cientos, si no miles de trabajadores, equipos mecanizados, robotizados, lo hacen y con mucha mayor eficiencia. En el ámbito de los servicios, no me atrevería a decir que el fenómeno es igual, pero resulta que el turismo nunca ha sido un dotador de empleos, o sea, nunca ha sido un empleador generoso, porque es una actividad especulativa. Y hay que empezar a reconocerlo, pues, porque pareciera que en el turismo solo gana el empresario. Estamos viendo las cifras delirantes de informalidad, por algo será, ¿no? Y para terminar diremos que por otro lado, el Producto Bruto Interno PBI a nivel nacional muestra una tendencia decreciente en el año 2010. Registró una variación positiva de 8,5% respecto al año anterior y en el año 2014 llegó a registrar una variación positiva pero menor del 2,4%. Entonces, ¿en qué momento hemos estado bien económicamente hablando en la región Cusco? ¿En qué momento, prepandemia, pospandemia, su majestad el turismo nos ha puesto a puertas del desarrollo o nos ha encaminado hacia estos horizontes? ¿No será tal vez de que nos hemos quedado en tiempos de consumo exclusivo y excluyente de mitología, de discurso, pero carente de contenido como en tantas otras cosas, donde casi siempre hemos fracasado precisamente por esa tendencia al absolutismo, que ya muy poco tiene que ver con fenómenos de gobierno, ¿no? O con sistemas de gobierno, sino, digamos, el absolutismo conceptual que a veces viene y proviene excluyentemente de las consignas, de algunas billeteras o chequeras, de los señorones del turismo en el Cusco. Creo que así como algunos lucharon por romper en su momento las cadenas de la esclavitud, las cadenas del coloniaje y las cadenas del imperialismo, ha llegado el tiempo de romper las cadenas de la mitología. Muchísimas gracias, doctor Martín, y a los amigos del Centro de Estudios Históricos Luis Valcárcel por esta oportunidad, que espero haya servido siquiera para reflexionar en este momento donde todos estamos insuflados de auténtico cusqueñismo, por más lejos que estemos, pero siempre añorando nuestra tierra y con el propósito de algún día volver para cumplir nuestro sueño, que es depositar nuestros restos ahí a los pies del Guanacauri. Muchas gracias, doctor. Doctor Ali, gracias por esta científica, descarnada y honesta radiografía. Sin embargo, que quiero que me permita una pregunta, si tiene tiempo, respecto de lo que dijo, ¿no? Que es absolutamente objetivo. En las últimas elecciones, sobre todo en la última, ya no hemos discutido algún plan estratégico y mucho menos hemos hecho diagnóstico para ello, científico. Casi nos hemos llevado por el insulto, este es fujimorista o no es fujimorista. Hemos explotado sentimientos primitivos y ahora tenemos sentado en los gobiernos personajes que no han presentado una visión de región ni localidades. Usted ha hecho referencia en síntesis a ello. ¿Qué está pasando con el discurso liberal que debemos tener? ¿Por qué nos sumimos en el rentismo y el mercantilismo?
Le agradezco mucho la inquietud, doctor. Mire, probablemente hay dos explicaciones para eso. Tiene usted toda la razón. Parte de la evaluación en el último proceso, que se ha degradado probablemente a lo más bajo, parecía centrado en demostrar qué candidato tenía menos acusaciones, menos procesos, menos sentencias o menos lastre, para ver quién era el menos malo. O sea, partimos de una política de resignación, de aceptación que todo aquel que se acerca a la política es poco más pues que un protozoario, ¿no? Un ser humano que no tiene mejor oficio o mejor actividad que darse tiempo para ser político, porque lo que está buscando es una oportunidad de acometer delincuencialmente a gran escala. Entonces, elegir al menos malo tal vez nos hará sentir menos y nos resignará una vez que fracase, porque todos los políticos peruanos están condenados al fracaso. Mire, eso que parece un fenómeno muy local, muy regional, muy peruano, ciertamente es un fenómeno más general y más complejo de lo que se cree. Nada más uno tiene que dar una mirada a los periódicos que están en las redes sociales, que están en el internet, periódicos españoles, periódicos mexicanos, periódicos argentinos, chilenos, brasileños, para darnos cuenta de que este germen está en todos lados. Y es entonces donde surge la segunda explicación, ¿no? ¿No será que ha llegado el momento, mi estimadísimo doctor, de redefinir algunos roles del Estado? ¿No será tal vez que, sobre todo los países en Sudamérica, realmente requieren de un espacio de refundación que vaya más allá del constitucionalismo, ¿eh? O sea, porque sé que este es un tema que no a todos les gusta y con el que no todos comparten. Pero cierto, y dice usted también una gran verdad, todo comenzó con un sueño liberal. En un momento, todos aquellos que se alinearon en contra del despotismo, todos aquellos que aborrecieron la monarquía, fueron liberales. Sea que fueron jacobinos o girondinos, sea que estuvieron sentados a la derecha o a la izquierda, todos aspiraron a la libertad como principio fundamental y rector, al cual algunos le añadieron, por supuesto, la igualdad. De allí simplemente la diferencia filosófica. Pero pienso que solo el Estado tiene el poder de nivelar un poco la cancha. En este momento todos los partidos se juegan en una cancha inclinada. Y de esa realidad muchos están obteniendo ventaja, pero ya prácticamente durante 3 siglos continuos. Entonces, una vez más, citando a Giambattista Vico, tal vez ha llegado el momento de terminar de dar esa vuelta y de retornar a un momento de reflexión diferente, donde el intelecto es fundamental. Pero vea usted, mi estimado doctor, en estos tiempos, donde sus alumnos o los míos hasta se están encorvando porque todo el tiempo están con el dichoso aparato, donde su única fuente está allí. Y tan solo hace unos días, en relación a estos temas de la política, un alumno mío me decía, oiga, doctor, ¿y usted por qué nos plantea tal situación si en TikTok he visto, ¿no? Mire qué tal fuente, ¿no? En TikTok he visto que la Constitución no se puede reformar. Dios mío, o sea, ¿dónde quedó pues la enciclopedia británica, no? ¿Dónde quedó National Geographic, History Channel? TikTok decía, ¿no? Que esa era la situación de nuestro país. O sea, si no trabajamos en ese elemento humano del cual hemos hablado hoy, que es humanismo puro, ¿no? Si no trabajamos, doctor, en la presencia de materias humanísticas en la formación de los nuevos profesionales, yo vivo espeluznado. ¿Cómo? Y con esto no quiero agredir a nadie, pero en carreras como medicina, los estudiantes de nuestra tricentenaria universidad no llevan una sola asignatura de formación humanística. O sea, no estoy hablando de los cursos de formación general, ¿no? Los de inducción al comienzo, donde creo que llevan constitución política o algo por ahí. Estoy hablando de la carrera, o sea, un curso de filosofía, un curso de sociología. Recordará usted, tal vez lo hago yo con añoranza, los cursos de realidad nacional se han perdido, ya no existen. Acaban de aprobar en el Congreso
que se introduzca dentro de la currícula de la secundaria una visión, no sé si histórica o historiográfica, tal vez, que será lo más probable, del fenómeno de la violencia, ¿no? Como gran aporte, ¿no? De la época de los años 60, 70 y 80, propiamente Sendero Luminoso, el MRTA. Me imagino que se hablará de eso. ¿Cuál es el propósito? No sé, pero nunca he concebido que ideologizar sea positivo. No obstante, reflexionar es fundamental. Y creo que en esta tarea poco o nada se está haciendo. Se han abierto muchísimas posibilidades, preguntas, epistemologías y enfoques a partir de su, yo diría, revolucionaria intervención hoy. Quedamos muy agradecidos por ello. Esperamos seguir discurriendo por muchas puertas abiertas cognitivas, preguntas y cuestiones que se han abierto, doctor Ali León Charca. Sus conclusiones y palabras finales, por favor. Una vez más agradecerle a usted, mi distinguido doctor, a quienes lo acompañan en esta incansable tarea de seguir difundiendo humanismo en la región y a nivel nacional. La gratitud es un valor fundamental y supremo, y no siempre tenemos vitrinas, tribunas o escaparates, como se los quiera ver, para poder mostrar el producto que ocasionalmente venimos desarrollando y que forma parte del concepto intelectual que pretendemos alcanzar, sobre todo siempre pensando en las nuevas generaciones. Yo me he sentido muy a gusto, muy cómodo en esta videoconferencia, que entiendo queda registrada, que entiendo además será difundida. Lo hacemos con mucha responsabilidad, sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, pero si debemos de ser honestos y valientes cuando levantamos la mano para estos temas, pues como diría el filósofo, cada quien atesorará sus propios complejos. Nosotros nos quedamos con la visión crítica, con la necesidad de un Cusco mejor, coincidiendo plenamente con usted. Es el tiempo de la planificación. ¿Qué ha pasado con la planificación? No le gusta ya a muchos, mi estimado doctor, porque es probablemente el principal aporte que nos ha dejado la Rusia soviética. Y hay quienes le hacen ascos a todo aquello que signifique socialismo o pensamiento social de esa época. Pero creo que ya nos hemos dado cuenta que esa mano mágica de la que nos hablaba Friedman no es tal. El mercado no tiene ese poder, el mercado no puede resolverlo todo. Nada funciona por magia. La magia seguramente se ha reducido a la escuela de Howard, ¿no? Y acá no estamos, ni siquiera en Harvard. Así que tenemos que pensar más seriamente en el futuro de nuestra sociedad. Y para eso necesitamos planificación. Y para planificar, y usted lo sabe, el pensamiento lúcido es fundamental. Y todos son importantes. Un gran maestro mío me decía, los muros no solo se construyen con ladrillos completos, también se construyen con pedazos de ladrillo. Todos tienen un rol en esa construcción. Hay que encontrarlo, pero eso es posible solo cuando la sociedad está pensada. Y hace rato que no estamos pensando en sociedad, motivo por el cual esfuerzos como el suyo, el que usted encabeza y lidera en este grupo selecto de intelectuales y de prohombres del Cusco, estoy seguro no va a caer en saco roto. Seguiremos insistiendo y estaremos aquí cada vez que seamos convocados. En nombre de Encuentros Cusco Pasado y Futuro, que es organizada por el Centro de Estudios Históricos Luis Valcárcel, con el apoyo de Nodum Escénica y en esta página de divulgación cultural, nuevamente le agradecemos, doctor Ali León Charca, por esta reveladora y revolucionaria forma de enfocar el Cusco, que nos va a servir mucho. La crítica es la única que nos va dirigiendo hacia adelante. Lo esperamos en otra ocasión para seguir desarrollando estos temas. Y a todos ustedes que nos siguen, esténse pendientes, que vienen más temas, más enfoques, pues de eso se trata, de enriquecer nuestra visión, porque no hay acción más práctica que buenas ideas. Muy buenos días y hasta una próxima oportunidad con todos.